Bienvenido a su programa Construir con Luis. Para nosotros es de mucho agrado hoy recibir la atención de todos ustedes en este programa Construir con Luis, que todos los jueves está entrando en sus casas. Le pedimos a todos que nos sigan en las redes, Instagram, Construir con Luis RD, para que se informen de todas las actividades que hacemos y también de todas las actividades que hace nuestro gobierno del presidente Luis Abinader. Para nosotros es fundamental que ustedes nos sigan en Instagram. Hoy, en esta semana, tendremos, además de informar las actividades que hicimos a nivel de el movimiento Construir con Luis, con visitas a toda la región noroeste del país y un encuentro regional en Montecristi, pero también estuvimos en Puerto Plata, donde hicimos un encuentro provincial con toda la parte de los municipios y del municipio cabecera de Puerto Plata. Hoy también tendremos la participación de una persona que ha estado aquí con nosotros, pero que para nosotros es una fuente inagotable de conocimiento, que es el ingeniero Diógenes Peña, con donde hablaremos sobre la publicación de su libro, Mis ensayos, desde la inteligencia universal hasta los fundamentos cuánticos. Es un libro muy diverso en muchos temas, que es importantísimo que ustedes vean de primera mano con él, que nos trae con ese libro, donde él me lo dedicó y está en Cuesta de Centro del Libro. Ahí lo pueden adquirir de manera directa. Pero también vamos a hablar en diferentes espacios sobre las infraestructuras fundamentales que necesita el país para su desarrollo y crecimiento. Es importante que ustedes escuchen las opiniones que podamos tener y todas las alternativas de estudio que hemos hecho sobre diferentes tópicos de lo que es la infraestructura que necesita para su crecimiento y desarrollo el país. Nosotros hoy les damos la bienvenida a ustedes para que sigan en nuestro programa y se mantengan atentos a las informaciones que les vamos a pasar. También vimos con mucho agrado en la semanal del presidente sobre el programa TRAE, Transporte Escolar. ¿Qué actividad gubernamental más importante? Presidente, nosotros felicitamos al gobierno, a todo lo que está involucrado en eso, porque para nosotros eso era una necesidad imperiosa. Comenzó con un piloto con 50 autobuses trabajando en La Victoria de Santo Domingo Norte, trabajando en Monteplata y trabajando en San Cristóbal. Y ya ha movilizado en 7 meses, porque comenzó en enero de este año, prácticamente más de 9 millones de estudiantes, con una inversión que es poca para lo significativo que es ese transporte. Habían jóvenes que fallecían por su tránsito a la escuela, por accidentes y esas cosas. Entonces, más de 400 y pico de estudiantes fallecieron durante todos estos años pasados, y era una necesidad que el presidente acogió y que está dando un resultado increíble y ahorrándole dinero a la familia entre 5,000 y 9,000 pesos
mensuales en el transporte de sus hijos. O sea que tendremos todo eso hoy, pero le digo, después de la pausa, hablaremos con Diógenes Peña, que es nuestro invitado hoy, para que nos hable de su libro, Mis ensayos, desde la inteligencia universal hasta los fundamentos cuánticos. Después de la pausa, continuamos y venimos con nuestro invitado. Para mí es muy significativo estar aquí en Montecristi. Lo que nos convoca aquí a nosotros es agradecerle a ustedes ese trabajo que ustedes hicieron para que el triunfo del Partido Revolucionario Moderno y de nuestro presidente en la región se diera. A quien queremos agradecer infinitamente a usted, ingeniero Jacobo, por dar la cara luego de un triunfo, cosa que nunca yo lo había visto luego posterior a un proceso político de un dirigente dar las gracias hacia las personas los cuales han trabajado para un proyecto político y se haya obtenido el triunfo. Seguimos con nuestro programa Construir con Luis. Para nosotros es muy importante que nos sigan en las redes, construir en Instagram, Construir con Luis RD, pero también en nuestro canal de YouTube. Si te perdiste el programa, en el canal de YouTube, Construir con Luis, puedes ver el programa de manera inmediata, de inmediatamente termine el programa, tú lo puedes ver en el canal de YouTube de Construir con Luis. Pero también queremos agradecer a todos los dominicanos que de costa a costa en los Estados Unidos ven este programa, pero también que lo ven en Puerto Rico y por Supercanal 33 y Supercanal Caribe a nivel de los Estados Unidos y Puerto Rico, y Supercanal 33 aquí en nuestra amada República Dominicana. Como les decía anteriormente, hoy tenemos un invitado que para mí siempre es de mucho orgullo y de mucho placer estar con él. El ingeniero Diógenes Peña, a una persona que yo respeto y quiero mucho. Bienvenido. Gracias, Javier. Cuéntanos de ese libro de tu autoría, porque un libro es casi dar a luz un hijo. Entonces, eso es importante que tú nos digas. Yo, hojeándolo, el libro y leyendo algunos capítulos, pude ver variedad de cosas increíbles. Desde lo que fue tu infancia, tu padre, habla hasta de Fidel Castro, habla del cosmos, habla de muchas cosas importantes que me gustaría que tú nos compartieras en esta mañana. Cómo no, gracias, Roberto. Tú sabes que es algo natural en el ser humano saber qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y eso no es solamente mío, sino de todo ser humano. Y ese libro, precisamente, es una forma de yo poder expresar y dar mi entendimiento de cómo son las cosas en el universo. Entonces, yo tengo mucho tiempo, tú sabes que yo soy ingeniero civil, pero a nivel autodidacta me ha fascinado la física cuántica hace muchos años y la he estado estudiando hace mucho, porque creo que la física cuántica es el camino para entender muchas cosas que el hombre no entiende. Y en ese proceso de estudiar esa física, encontré muchas cosas que yo pensaba que eran así, pero no tenía la forma de cómo demostrarlo. Mira, el libro está hecho en ensayos porque es una obra literaria relativamente sencilla, que coge hechos reales demostrados y uno le da un carácter propio, ¿entiendes? Entonces por eso yo lo escribí a manera de ensayo y también porque a manera de ensayo puedo tocar diferentes temas, como tú dijiste. O sea, yo no solamente hablo de física cuántica, sino que también hablo de problemas sociales, de problemas económicos, de problemas históricos,
y también De la toco formación del universo. de la formación del universo y también Del agua. de la formación del agua y muchos temas interesantes, incluyendo el origen del problema de Haití, de por qué Haití es como es. ¿Entiendes? O sea, que hay una variedad de temas en el libro que puede ser interesante para el lector. Pero mira, la base del libro se fundamenta en la física cuántica. ¿Por qué? Mira, la física cuántica es una física de los 1900. De los 1900, porque la física clásica con Newton comenzó con los 1600 más o menos. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de inventos y desarrollo de la humanidad de los últimos años se debe a la física cuántica. De hecho, la física cuántica mueve el 33% de la economía mundial. O sea, los descubrimientos producto de la física cuántica. O sea, que es algo demasiado importante para nosotros desconocerlo. Y este libro yo lo he hecho básicamente para abrir un poco los ojos a los dominicanos de que tenemos que enfocarnos a saber qué es eso, ¿entiendes? Lo que está llevando el mundo al desarrollo. Porque lamentablemente, y tú no lo vas a creer, la educación dominicana no da la física cuántica en el colegio ni bachillerato. Eso. Entonces es increíble que nosotros estemos 100 años atrás, o sea que la física del 1900, que es lo que ha desarrollado el mundo, no se dé en los colegios. Es un problema grande que hay, y yo estuve conversando con el secretario de Educación a ver si podemos implementar un sistema de penso, que como que el penso dominicano está muy atrasado a la educación, a ver si nosotros podemos introducir la física cuántica como una materia, como todos los países de Europa, inclusive Latinoamérica, Argentina, Colombia. Sí, mucha gente cree que eso de física cuántica es como muy difícil. Exactamente, porque lo que pasa es que la física cuántica es, tú sabes que la física clásica es predictiva, la física cuántica es aleatoria y probabilística, entonces la gente le coge miedo a eso, ¿entiendes? Sí. Pero realmente todo tiene su explicación y no es tan complicado como la gente podría creerlo, ¿te entiendes? Por eso que yo creo que debemos comenzar a implementar en nuestras escuelas ese conocimiento que es lo que tiene el mundo adelante. Fíjate que los países más ricos ahora mismo y más avanzados lo son por el desarrollo de la física cuántica. Tú coges Taiwán, Singapur, por ponerte un ejemplo, y Corea del Sur, que se basan en su economía en los chips, producción de chips y de circuitos. Eso es como el petróleo de esos países. O sea, producen tanto con eso, han desarrollado en base a eso, y eso mueve la economía. Por lo tanto, nosotros debemos comenzar a introducir eso en el país para que el país pueda realmente desarrollarse a nivel económico. Qué bueno, mira, de verdad que yo viendo el libro, tengo a veces uno que pasó en la universidad y veía la física cuántica. En la universidad te daban física de normal, clásica. La clásica, Newton, exactamente. Newton, sí. Pero la cuántica, el significado, hoy yo lo veo, ¿entiendes? Pero en la universidad como que no la agarraba como de qué es lo que podía venir en función del desarrollo. Por ejemplo, mira, la clave de la física cuántica está en las radiaciones electromagnéticas. Nosotros estamos vivos por fenómenos de la física cuántica. Por ejemplo, el principal elemento de vida del planeta es la fotosíntesis, ¿verdad? Que convierte energía lumínica en energía química, ¿sí? Y las plantas, con el agua que tienen las raíces, más el dióxido de carbono, lo convierten en glucosa, que es el alimento de la planta. Entonces, ¿por qué se produce eso? Por un efecto cuántico, donde la luz, ¿verdad?, incide en las plantas y producen ese fenómeno, ¿entiendes? Ahora bien, es más complejo el asunto, porque ¿cómo se produce la luminosidad del sol? Yo te diría que es un efecto totalmente inconcebible para la mente de nosotros, porque se produce por un efecto probabilístico que es casi cero. Y por eso te voy a unir eso a otro tema que yo tengo en el libro. El Sol tiene una temperatura de 15 millones de grados, y eso hace que se forme, que el hidrógeno se ponga en estado plasmático. El estado plasmático es separar los electrones de los protones, los separa. Ahora bien, para que se produzca la fusión nuclear, que es lo que produce el Sol, se necesitan 100 millones de grados. Sin embargo, el Sol no lo tiene. No tiene 100 millones de grados. Entonces, ¿cómo se produce? Por un efecto cuántico, probabilístico casi cero, que se llama efecto túnel. El efecto túnel es un efecto probabilístico producido porque las radiaciones electromagnéticas son partículas y son ondas. ¿Entiendes? Entonces, en un momento dado, esas ondas pueden lograr traspasar barreras que no se podían lograr. Es como si tú estás tratando de cruzar una pared
tú nunca la vas a pasar, la rompes. Ahora, en un momento dado tú la pasas, ¿entiendes? Eso pasa ahí. Y como son tantos millones de interacciones que se producen en el Sol, ese estado probabilístico casi cero hace que llegue la fusión nuclear. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que esa fusión nuclear es lo que produce, como te decía, la luminosidad, los fotones, ¿verdad? Los elementos de luz, porque son visibles y no visibles, dependiendo de su longitud de onda, ¿entiendes? Entonces, ese esquema, para mí, que también hablo en el libro de eso, tiene lo que se llama inteligencia universal. Yo creo que hay una gran inteligencia en el universo que produce eso, porque para que se produzca algo probabilísticamente cero, que contribuye a que el Sol exista, porque ¿qué pasa? Si el Sol tuviera los 100 millones de grados, ya hubiera desaparecido, porque hubiera consumido todo el oxígeno. O sea, es un mecanismo como de control de la naturaleza, para que el tiempo sea más largo de vida. Entonces, eso hay una inteligencia universal. Algo divino. Hay algo divino. Hay algo sí. que armoniza todo lo que es el esquema de la vida. Porque también tú hablas en el libro de que tú eres un creyente de que no solamente en la Tierra debe haber vida. No. Hay galaxias que dicen que tienen 13,000 millones de años de creada antes que nosotros. Claro que sí, fíjate que la expansión, lo que llaman el Big Bang, comenzó y 390 años después de eso, como estaba en estado plasmático, la materia no pudo escapar, las radiaciones electromagnéticas no escaparon, y escaparon 390 millones de años después. Eso está demostrado en el 1964 por la radiación del fondo cósmico microondas. Eso ya son cosas demostradas. O sea, la expansión está demostrada a nivel científico. Entonces, ahí fue que comenzaron a formarse, como tú dices, las galaxias. O sea, hay galaxias que tienen, el universo tiene 13.800 millones de años, hay galaxias que tienen 13.200 millones de años. Por lo tanto, es muy difícil que la vida realmente no exista. Para mí es totalmente imposible. Imposible. Claro, pues son millones y millones de galaxias con condiciones parecidas. Y también veo en el libro que dice que en la India se daban escritos donde decían que habían naves que volaban. Y también en la Biblia habla también de esos temas, sí, de naves sí, mira, espaciales. por ejemplo, sí, en Mahabharata habla de los vimanas, que eran naves espaciales que habían. O sea, hay esa. Y en la Biblia es todavía más concreto, porque Génesis 6 dice Génesis 6, que los ángeles que vinieron del cielo, todo lo que vino del cielo es extraterrestre, ¿entiendes? Tuvieron relaciones con los humanos, o sea, no eran espíritus, y tuvieron hijos, ¿entiendes? Esos hijos fueron los neflines. O sea, que hay una narración ahí donde seres que vinieron del cielo, tuvieron relaciones con humanos, tuvieron hijos, que eran personas gigantes, y eso está expresado en el Génesis 6. También Génesis 18 habla de ese tema. O sea, que en la Biblia hay muchos versículos que hablan del tema. Qué bueno, Diógenes. Mira, por eso yo les digo a ustedes, vayan y compren el libro, que es interesantísimo y es fácil de leer. Es importante que lo adquieran en Cuesta del Libro, y Diógenes Peña puede en cualquier momento también conversar con ustedes. Vamos a hacer una pausa y continuamos con nuestro programa en breves minutos. Para mí es muy significativo estar aquí en Montecristi. Lo que nos convoca aquí a nosotros es agradecerle a ustedes ese trabajo que ustedes hicieron para que el triunfo del Partido Revolucionario Moderno y de nuestro presidente en la región se diera. A quien queremos agradecer infinitamente a usted, ingeniero Jacobo, por dar la cara luego de un triunfo, cosa que nunca yo lo había visto luego posterior a un proceso político, de un dirigente dar las gracias hacia las personas los cuales han trabajado para un proyecto político y se haya obtenido el triunfo.
Seguimos nuestro programa Construir con Luis, diciéndole a ustedes, televidentes, que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Construir con Luis RD, y en nuestro canal de YouTube. Si se perdieron el programa, vayan y lo pueden ver el programa de manera completa. Pero también agradecemos a todos los dominicanos que de costa a costa nos ven por Super Canal Caribe en los Estados Unidos y también en Puerto Rico. Y también en Super Canal 33 aquí en nuestra amada República Dominicana. Ahora vamos a tocar un tema que es, primero, el tema de la reforma fiscal, que es importante que se haga y por qué se debe hacer. Y también hablaremos de la infraestructura que necesita el país y por qué con la reforma fiscal podemos conseguir los recursos para que se puedan hacer las obras que necesita el país y que es una deuda social con toda la población dominicana. Entonces, lo primero que queremos es decirle a ustedes por qué hay que hacer una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque los ingresos que tiene el Estado y los recursos comprometidos de manera de la ley, por la ley, son insuficientes. Los ingresos son menores que los gastos. Entonces, si usted tiene menos ingresos que los gastos, ¿qué usted tiene que hacer? Salir a buscar los fondos. Y para evitar salir a buscar a los fondos, es mejor hacer una reforma fiscal que haga que el gobierno tenga los recursos suficientes para cubrir esos recursos comprometidos. Porque vamos a poner el ejemplo del 2023. Miren, señores, en el 2023 nosotros teníamos recursos comprometidos por educación, 275.000 millones. Intereses de la deuda pública, 225.000 millones. Asistencia social, subsidios y pensiones, 206.000 millones. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 136.000 millones. 137.000 millones. Recapitalización del Banco Central, 27.000 millones. Resto del gasto, 351.000 millones. Y aplicaciones financieras, 155.000 millones. ¿Qué pasa? Que los ingresos son de 1.000 y tantos millones de pesos. Y los recursos comprometidos son 11.000 millones de pesos más de recursos comprometidos. Eso sin haber dado un peso a nadie, ni a Obras Públicas, ni al INDRI, ni a la CAS, ni a INAPA, ni a EGI, ni a las Fuerzas Armadas, ni a nada de lo que significa inversión pública en lo que necesita la gente, para hacer una escuela, para hacer aceras y contenes, para hacer las calles, para darle mantenimiento a las carreteras. Todo eso se necesita recursos. Entonces, en ese año, el financiamiento fue de 363.000 millones. ¿Qué pasa con eso? Lo que queremos es, con la reforma, hacer una reforma fiscal, pero una reforma fiscal que sea sostenida en el tiempo, pero además que esa reforma fiscal no afecte tanto a los que menos pueden, sino que se diversifique en los sectores productivos y podemos hacerla de una manera que sea sostenida en el tiempo. No debe ser cargando. Hoy veía yo una publicación de ayer del FMI diciendo
que la reforma debe ser integral, sí, debe ser integral, pero la reforma integral posible, porque tampoco es para cogotar a la gente, ¿me entiendes? Entonces, ya sabemos por qué es que se necesita la financiación, y para que no haya financiación y no haya tanta deuda, ¿me entiendes? Nosotros debemos entonces buscar la forma de que los recursos los generemos en el país, y hay forma de hacerlo. Hay que buscar la manera de que todos aportemos para que el gobierno en este cuatrenio y en los siguientes tenga los recursos necesarios para hacer todas las infraestructuras que necesita el país, que las vamos a hablar, todas las que necesita el país, que son fundamentales. Vamos a hablar con Diógenes sobre temas de vialidad en principio. Vamos a hablar de transporte y movilidad urbana, que el presidente ha tocado bastante y que está buscando la forma de financiar 2.700 millones de dólares en movilidad urbana para hacer que la ciudad sea más moderna, que sea más vivible, que haya menos entaponamiento en las vías, y entonces poder movilizar a la gente de una manera eficiente en el país. Fíjate, Jacobito, nosotros tenemos una red vial de 22.000 kilómetros, que no es mala, y más del 95% está pavimentada, que estamos en el lugar 12 de Latinoamérica en infraestructura vial, o sea que no estamos mal en ese sentido. No. Lo que pasa es que tenemos muchos vicios. Nosotros somos el país del mundo con más muertes por accidentes de tránsito, 65 por cada 100.000 habitantes. Eso es muy alarmante, y eso son distorsiones que tenemos que mejorar, porque son fallas en los diseños de las vías. O sea, tenemos muchas vías, pero es increíble que, por ejemplo, la autopista Duarte, que está en remodelación ahora, gracias al presidente, pero tú no puedes tener una vía de esa magnitud con cruces a nivel. O sea, todos los cruces deben ser a desnivel, como cualquier avenida del mundo de alto tránsito. O sea, y es un gran problema que tiene la autopista Duarte. Tiene más 100 y pico de cruces al nivel, y esos son los que producen los accidentes. ¿Entiendes? Entonces, hay que comenzar a corregir esa distorsión. En la autopista Duarte, te menciono esa porque esa es la que genera más muertes en el país. El nordeste, los peraltes son entonces, casi invertidos. En el nordeste tenemos el problema que realmente una vía de 100 kilómetros no puede tener solamente 2 carriles, debe ser 4. Ese es el primer problema. Y además tiene vicios como son elementos verticales, también no solamente horizontales, curvas verticales y horizontales. Fíjate que a veces tú vas caminando y tú no ves quién viene. Esos son errores de distorsión de las curvas verticales. Eso hay que corregirlo también. Y fíjate que eso es muy importante porque eso redujo de 5 horas a 1 hora, y por eso ya Terrena, Samaná comienzan a ver ese desarrollo. Pero esa vía hay que ampliarla, hay que hacerle 2 carriles nuevos también, en cualquier plan que se haga vial, para mejorar y esa zona se siga desarrollando como va. Entonces, yo diría que independientemente de las carreteras que hay que hacerla, que hay que mejorarla en su diseño, el país necesita urgentemente trenes interurbanos, porque ningún país se desarrolla yo sé que hay muchos opositores en el país porque dicen que la isla es muy pequeña, pero realmente el costo de transporte en trenes es mucho más económico y más masivo. Si tú tienes, por ejemplo... Y más seguro. Si tú tienes, por ejemplo, el Cibao, que tiene la mayoría de producción agrícola al país, en camiones, por eso es que también hay tantos accidentes, en pequeños camiones, cientos de camiones transportando plátano, y eso es una cosa inconcebible, ¿entiendes? Con un tren, que no es una inversión tan grande tampoco, tú resuelves ese problema. A veces 500 kilómetros. Y a veces 500 kilómetros. Entonces tú tienes, por ejemplo, la zona de Bávaro, donde van 6 millones y pico de turistas al año, que si tú tuvieras un tren, que tú llegas a la capital en 1 hora, un 30% por lo menos, 2 o 3 millones de personas vienen a la capital, incrementan el turismo interno también. Y eso mismo autopagan la misma vía. O sea que hay muchas cosas que en el país se puede hacer en movilidad vial, sin hablar del problema urbano, que es grande. Yo estaba este fin de semana en Medellín, una ciudad parecida a Santo Domingo, y igual que Venezuela, igual que Colombia, igual que Argentina, todas las calles, la mayoría son de una vía. ¿Entiendes? Nosotros aquí hemos hecho amagues de hacer eso, pero no se ha completado. Nosotros tenemos que completar eso porque eso agiliza mucho el tránsito, independientemente de lo que sabemos que hay que hacer, tranvías y otras cosas que hay que hacer internos. Hemos hablado otras veces. Oye, Diógenes, y los parqueos. Y los parqueos, señores, que son vitales. En este
polígono central nuestro y en la zona colonial, en el área de donde está el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el área del Congreso, el ayuntamiento. Hay que hacer parqueos municipales en el área de salud pública y de obras públicas. Hay que hacer parqueo. Hay que buscar la manera. En Santiago hay que hacer parqueo. O sea, sí, porque pero fíjate, eso puede ser una alianza con el sector privado, pero con reglamentaciones de las alcaldías. Claro que ¿Entiendes? sí. Pues aquí nadie puede parquearse en esta vía. Las vías quedarán más expeditas para el tránsito de los vehículos, pero también, oye, van a tener multas severas el que se parquee en las vías. Y entonces, que tener un sistema de grúa que inmediatamente alguien se parquee, porque a veces es un tema también de educación. Claro. Hay gente que creen que son el más guapo del mundo y se parquea. Yo me voy a parquear aquí porque no. Aquí dice no parqueo. Mira, yo de verdad, tanto Naco como Piantini, la cantidad de torres que se están haciendo ahí, va a ser invivible salir de ahí y entrar. Fíjate que hay muchos parques, como tú dices, el problema de los parqueos en las calles, entonces te reducen la capacidad de conducción de las vías, y eso tú no lo ves en muchas ciudades, eso está prohibido. Pero como tú dices, si no hay parqueo, entonces ¿dónde se parquea la gente? Entonces, hay que comenzar con los parqueos. Hay que comenzar. No, y se pueden hacer, porque mira, hasta debajo de las vías, en España hay muchísimos parqueos abajo de las vías, claro que sí. tú entras y te Madrid, parqueas claro y que subes sí, claro. o Y sea, se aprovecha el espacio. ahí no hay problema, se aprovecha el espacio. Pero otro tema importante de infraestructura es, mira, antes de seguir, yo te quiero decir que para mí un gran problema, que no parece problema, pero sí lo es esa distorsión que hay en los cables eléctricos en la ciudad. O sea, tú difícilmente vas a una ciudad de cierto peso y tú ves esa maraña de alambres y eso en todas las calles. O sea, coge la 27 de febrero. pero como te digo eso, Diógenes, tú me dices eso, pero te voy a decir una cosa. Mire, señores, en la autopista Las Américas, los cables iban por abajo. Se los roban. Se los robaron, señores. Tuvieron que ponerlo por arriba. Eso es increíble. Entonces, el que se robe un bien público, hay que darle cárcel y tiene que pagar. Y si tiene una compañía que le compró esos cables, también hay que multarla a ella. O sea, no es posible tener esos cables en la autopista. Entonces, si lo hacemos en la ciudad, sí. tú no te imaginas. O sea, sí, lo que pasa es que pero eso no es lo correcto. No, porque genera muchas pérdidas y muchas interconexiones ilegales. Entonces, con la compañía de telefónicas hay que llegar a un acuerdo, porque ellos siguen instalando tuberías aéreas, ¿entiendes? Entonces, hay que llegar a un acuerdo para comenzar a soterrar esas líneas, ¿entiendes? Sí, porque sí, eso también fibra óptica y todo eso, porque realmente eso tiene la ciudad. Que la ciudad de Santo Domingo es una ciudad muy bonita porque ha crecido verticalmente, pero tú no la notas. Porque cuando tú vas a ver un edificio lo que está lleno de cables, ¿entiendes? Pero no solamente por la belleza, Jacobito, sino es por el aspecto que te dije de robo y de pérdida increíble de esa energía que llega. No, eso es un tema que hay que hablarlo a pero profundidad. es parte del problema también de la infraestructura de la ciudad. A profundidad. Mira, otro tema es las vías de comunicación. Mira, el país tiene una buena red de vías de comunicación. Ahora bien, faltan unas vías que son fundamentales. Para mí, esa autopista del Ámbar a través de la alianza público-privada es fundamental. Vital. De Santiago a Puerto Plata. Pero también hay otra vía que es otra carretera que es importantísima, que es la carretera Puerto Plata, Montecristi por la costa. Mira, ahí se pueden desarrollar 100 hoteles, porque ese litoral es bellísimo. Ahí están los manglares, ahí están los 7 Cayos, ahí está Cayo Arena, ahí está Playa Popa, ahí está Playa del Morro, ahí está Punta Rusia. Señores,
Eso es hermoso. Se dice que se está planificando una inversión extranjera para hacer un aeropuerto. Eso fuera una bendición. Claro. Porque si se hacen los hoteles y se hace esa carretera, una especie como de infratur en esa franja completa donde vamos a interactuar con esa parte natural que son los manglares, donde la gente puede hacer turismo ecológico, pero además la producción de las 4 provincias de la línea noroeste, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi y también de Santiago, se van a vender en esos hoteles. Va a haber mucho empleo, va a haber una... ¿Y cuántos kilómetros son? 101 kilómetros. Se pone una vía y se hacen el detalle de las infraestructuras que se necesitan de 4 carriles, porque yo no creo en vías de 2 carriles. No. Eso es obsoleto. Y peligroso, es peligroso también. Peligroso. Como es la vía de Macao, Miche y Sabana de la Mar. Hay que aumentarla a 4 carriles. Eso es importantísimo que se haga. Pero también hay que darle un mantenimiento profundo a la autopista del Coral. Hay que terminar el mantenimiento de la autovía del Este. Pero además hay que hacer el bulevar turístico del Caribe, que es de Asua hasta lo que se llama la playa Caobita. Y se hace un desarrollo turístico ahí importantísimo. Es importantísimo que eso se haga. Y en la frontera hay que hacer la carretera nuestra que siga con el muro. ¿Me entiendes? Que continúe con el muro para darle más seguridad a los que van a dar vigilancia a esa área. Nosotros estuvimos hoy, en este fin de semana, estuvimos en Montecristi y fuimos a ver el muro, que no habíamos ido a verlo, y vimos como le dicen, el mojón, el triángulo cero de Dajabón, Montecristi, donde comienza nuestro país y termina Haití. Entonces, pero además de eso, mira, hay vías que son fundamentales también. ¿Cuál? La entrada de San Francisco de Macorís es una entrada de 4 vías. Esa es muy peligrosa. 2 vías, no tiene luz. Entonces hay que poner 4 vías para hacer esa parte. Y terminar la autopista Duarte de una manera ya completa. Hay que hacer todas las variantes para salir de las ciudades y que la gente no tengan eso. En San Francisco de Macorís, terminar la circunvalación, terminar la circunvalación de Moca, hacer una circunvalación en Salcedo, Villatapi y Tenares. ¿Me entiendes? O sea, hay que hacer todas esas cosas. Y la ampliación también de lo que es el bulevar turístico del Atlántico para llegarlo hasta lo que es La Galera. La Galera. Y Playa Rincón. Y Playa Rincón, donde hay, creo que son 1000 habitaciones hoteleras que se están construyendo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es importantísimo para el país. Las vías de comunicaciones son vitales para el país, pero necesitamos que haya recursos que fueron a veces por sobrevaluaciones en obra, por deudas administrativas ilegales que se hicieron y por estafa al gobierno, los recursos que eran para esas vías se fueron. Se diluyeron. Y entonces eso es importante que la gente sepa para qué se necesita la reforma fiscal, por qué es necesario hacer todas esas cosas, y eso necesita recursos. No es lo mismo que el tema de los puentes. Señores, aquí falta el puente de la avenida George Washington a la avenida España para hacer una vía expedita para salir rápidamente. Pero también se necesita el puente
desde el ensanche Osama a Guachupita para hacer un puente paralelo al Juan Bosch, desde la calle José Cabrera a la calle Manuela 10, y tener un desahogo y que las personas que vengan de Santo Domingo Este a la capital tengan un tránsito más fácil y más rápido, para que en vez de durar una hora a las 7 de la mañana o tener que levantarse a las 5 de la mañana para llegar a su trabajo, puedan hacerlo de una manera más expedita, teniendo ya el puente de la George Washington con Avenida España, el puente de la bicicleta, como lo dicen, el puente Duarte, el puente Juan Bosch y el puente que una a el ensanche Osama con Guachupita. Pero también hay otro puente que es, ya el presidente dijo que de los recursos del acuerdo con los franceses del aeropuerto se va a hacer el puente de la Ortega C al Mirador Norte, para darle también un respiro a la avenida Hermana Mirabal desde el puente Jacinto B. Peinado, donde estaba la cementera antes. Y ahí se distribuyen o para la Hermana Mirabal o para la Jacobo Magluta. Pero además de eso, además de los puentes, se necesitan los elevados. El elevado de la Colombia con Jacobo Magluta, el elevado de la Avenida de los Ríos con la Colombia, el distribuidor y el elevado o túnel que se vaya a hacer en la Isabel Aguiar hacia la 6 de noviembre. O sea, esas cosas hay que hacerlas. En Santiago hay que hacer varios elevados. En Santiago hay que hacer 2 puentes también para la conectividad de Santiago. O sea, hay que hacer, son muchas inversiones y es importante que sepa las personas qué se necesita. Después hablaremos más de otros temas, temas de salud, temas de educación, temas de infraestructura institucionales que hay que hacer, y lo hablaremos en el próximo segmento con Diógenes Peña aquí comentándolo en Construir con Luis. Para mí es muy significativo estar aquí en Montecristi. Lo que nos convoca aquí a nosotros es agradecerle a ustedes ese trabajo que ustedes hicieron para que el triunfo del Partido Revolucionario Moderno y de nuestro presidente en la región se diera. A quien queremos agradecer infinitamente a usted, ingeniero Jacobo, por dar la cara luego de un triunfo, cosa que nunca yo lo había visto luego posterior a un proceso político, de un dirigente dar las gracias hacia las personas los cuales han trabajado para un proyecto político y se haya obtenido el triunfo. Seguimos nuestro programa Construir con Luis, diciéndole a ustedes, televidentes, que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Construir con Luis RD, y en nuestro canal de YouTube. Si se perdieron el programa, vayan y lo pueden ver el programa de manera completa. Pero también agradecemos a todos los dominicanos que de costa a costa nos ven por Super Canal Caribe en los Estados Unidos y también en Puerto Rico, y también en Super Canal 33 aquí en nuestra amada República Dominicana. Ahora vamos a tocar un tema que es, primero, el tema de la reforma fiscal, que es
importante que se haga y por qué se debe hacer. Y también hablaremos de la infraestructura que necesita el país y por qué con la reforma fiscal podemos conseguir los recursos para que se puedan hacer las obras que necesita el país y que es una deuda social con toda la población dominicana. Entonces, lo primero que queremos es decirle a ustedes por qué hay que hacer una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque los ingresos que tiene el Estado y los recursos comprometidos de manera de la ley, por la ley, son insuficientes. Los ingresos son menores que los gastos. Entonces, si usted tiene menos ingresos que los gastos, ¿qué usted tiene que hacer? Salir a buscar los fondos. Y para evitar salir a buscar los fondos, es mejor hacer una reforma fiscal que haga que el gobierno tenga los recursos suficientes para cubrir esos recursos comprometidos. Porque vamos a poner el ejemplo del 2023. Miren, señores, en el 2023 nosotros teníamos recursos comprometidos por educación, 275.000 millones. Intereses de la deuda pública, 225.000 millones. Asistencia social, subsidios y pensiones, 206.000 millones. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 136.000 millones. 137.000 millones. Recapitalización del Banco Central, 27.000 millones. Resto del gasto, 351.000 millones. Y aplicaciones financieras, 155.000 millones. ¿Qué pasa? Que los ingresos son de 1.000 y tantos millones de pesos. Y los recursos comprometidos son 11.000 millones de pesos más de recursos comprometidos. Eso sin haber dado un peso a nadie, ni a Obras Públicas, ni al INDRI, ni a la CAS, ni a INAPA, ni a EGI, ni a las Fuerzas Armadas, ni a nada de lo que significa inversión pública en lo que necesita la gente, para hacer una escuela, para hacer aceras y contenes, para hacer las calles, para darle mantenimiento a las carreteras. Todo eso se necesita recursos. Entonces, en ese año, el financiamiento fue de 363.000 millones. ¿Qué pasa con eso? Lo que queremos es, con la reforma, hacer una reforma fiscal, pero una reforma fiscal que sea sostenida en el tiempo, pero además que esa reforma fiscal no afecte tanto a los que menos pueden, sino que se diversifique en los sectores productivos y podemos hacerla de una manera que sea sostenida en el tiempo. No debe ser cargando. Hoy veía yo una publicación de ayer del FMI diciendo que la reforma debe ser integral. Sí, debe ser integral, pero la reforma integral posible, porque tampoco es para cogotar a la gente. ¿Me entiendes? Entonces, ya sabemos por qué es que se necesita la financiación. Y para que no haya financiación y no haya tanta deuda, ¿me entiendes? Nosotros debemos entonces buscar la forma de que los recursos los generemos en el país. Y hay forma de hacerlo. Hay que buscar la manera de que todos aportemos para que el gobierno en este cuatrenio y en los siguientes tenga los recursos necesarios para hacer todas las infraestructuras que necesita el país
que las vamos a hablar, todas las que necesita el país, que son fundamentales. Vamos a hablar con Diógenes sobre temas de vialidad, en principio. Vamos a hablar de transporte y movilidad urbana, que el presidente ha tocado bastante y que está buscando la forma de financiar 2.700 millones de dólares en movilidad urbana para hacer que la ciudad sea más moderna, que sea más vivible, que haya menos entaponamiento en las vías y entonces poder movilizar a la gente de una manera eficiente en el país. Fíjate, Jacobito, nosotros tenemos una red vial de 22.000 kilómetros, que no es mala, y más del 95% está pavimentada, que estamos en el lugar 12 de Latinoamérica en infraestructura vial, o sea que no estamos mal en ese sentido. No. Lo que pasa es que tenemos muchos vicios. Nosotros somos el país del mundo con más muertes por accidentes de tránsito, 65 por cada 100.000 habitantes. Eso es muy alarmante y eso son distorsiones que tenemos que mejorar porque son fallas en los diseños de las vías. O sea, tenemos muchas vías, pero es increíble que, por ejemplo, la autopista Duarte, que está en remodelación ahora, gracias al presidente, pero tú no puedes tener una vía de esa magnitud con cruces a nivel. O sea, todos los cruces deben ser a desnivel, como cualquier avenida del mundo de alto tránsito. O sea, y es un gran problema que tiene la autopista Duarte. Tiene más 100 y pico de cruces al nivel y esos son los que producen los accidentes. ¿Entiendes? Entonces hay que comenzar a corregir esa distorsión. En la autopista Duarte, te menciono esa porque esa es la que genera más muerte No, en y el la país. del nordeste, los peraltes son Entonces, casi invertidos. En el nordeste tenemos el problema que realmente una vía de 100 kilómetros no puede tener solamente 2 carriles, debe ser 4. Ese es el primer problema. Y además tiene vicios como son elementos verticales, también no solamente horizontales, curvas verticales y horizontales. Fíjate que a veces tú vas caminando y tú no ves quién viene. Esos son errores de distorsión de las curvas verticales. Eso hay que corregirlo también. Y fíjate que eso es muy importante porque eso redujo de 5 horas a 1 hora. Y por eso ya Terrena, Samaná comienzan a verse desarrollo. Pero esa vía hay que ampliarla, hay que hacerle 2 carriles nuevos también, en cualquier plan que se haga vial, para mejorar y esa zona se siga desarrollando como va. Entonces, yo diría que independientemente de las carreteras que hay que hacerla, que hay que mejorarla en su diseño, el país necesita urgentemente trenes interurbanos, porque ningún país se desarrolla yo sé que hay muchos opositores en el país porque dicen que la isla es muy pequeña, pero realmente el costo de transporte en trenes es mucho más económico y más masivo. Si tú tienes, por ejemplo... Y más seguro. Si tú tienes, por ejemplo, el Cibao, que tiene la mayoría de producción agrícola al país, en camiones, por eso es que también hay tantos accidentes, en pequeños camiones, cientos de camiones transportando plátano y eso. Es una cosa inconcebible, ¿entiendes? Con un tren, que no es una inversión tan grande tampoco, tú resuelves ese problema. A veces 500 kilómetros. Y a veces 500 kilómetros. Entonces tú tienes, por ejemplo, la zona de Bávaro, donde van 6 millones y pico de turistas al año, que si tú tuvieras un tren, que tú llegas a la capital en 1 hora, un 30% por lo menos, 2 o 3 millones de personas vienen a la capital, incrementan el turismo interno también. Y eso mismo autopagan la misma vía. O sea que hay muchas cosas que en el país se puede hacer en movilidad vial sin hablar del problema urbano, que es grande. Yo estaba este fin de semana en Medellín, que es una ciudad parecida a Santo Domingo, y igual que Venezuela, igual que Colombia, igual que Argentina, todas las calles, la mayoría son de una vía. ¿Entiendes? Nosotros aquí hemos hecho amague de hacer eso, pero no se ha completado. Nosotros tenemos que completar eso porque eso agiliza mucho el tránsito, independientemente de lo que sabemos que hay que hacer, tranvías y otras cosas que hay que hacer internos. Hemos hablado otras veces. Oye, Diógenes, y los parqueos. Y los parqueos, señores, que son vitales. En este polígono central nuestro y en la zona colonial, en el área de donde está el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el área del Congreso, el ayuntamiento, hay que hacer parqueos municipales, en el área de salud pública y de obras públicas, hay que hacer parqueo, hay que buscar la manera. En Santiago hay que hacer parqueo. O sea, sí, porque pero fíjate, eso puede ser una alianza con el sector privado, pero con reglamentaciones de las alcaldías. Claro que ¿entiendes? Sí. Pues aquí nadie puede parquearse en esta vía. Las vías quedarán más expeditas para el tránsito de los vehículos, pero también, oye, van a tener multa severa el que se parquee en las vías. Y entonces
que tener un sistema de grúa que inmediatamente alguien se parquee, porque a veces es un tema también de educación. Claro. Hay gente que creen que son el más guapo del mundo y se parquea. Yo me voy a parquear aquí porque no. Aquí dice no parqueo. Mira, yo de verdad, tanto Naco como Piantini, la cantidad de torres que se están haciendo ahí, va a ser invivible salir de ahí y entrar. Fíjate que hay muchos parques, como tú dices, el problema de los parqueos en las calles, entonces te reducen la capacidad de conducción de las vías, y eso tú no lo ves en muchas ciudades, eso está prohibido. Pero como tú dices, si no hay parqueo, entonces ¿dónde se parquea la gente? Entonces, hay que comenzar con los parqueos, definitivamente. No, y se pueden hacer, porque mira, hasta debajo de las vías, en España hay muchísimos parqueos abajo de las vías, claro que sí. tú entras y te Madrid, parqueas claro y que subes sí, claro. o Y sea, se aprovecha el espacio. ahí no hay problema, se aprovecha el espacio. Pero otro tema importante de infraestructura Mira, antes de seguir, yo te quiero Sí. decir que para mí un gran problema que no parece problema, pero sí lo es esa distorsión que hay en los cables eléctricos en la ciudad. O sea, tú difícilmente vas a una ciudad de cierto peso y tú ves esa maraña de alambres y eso en todas las calles. O sea, coge la 27 de febrero. Pero como coge te la digo Lincoln. eso, Diógenes, tú me dices eso, pero te voy a decir una cosa. Mire, señores, en la autopista Las Américas, los cables iban por abajo. Se los roban. Se los robaron, señores. Tuvieron que ponerlo por arriba. Eso es increíble. Entonces, el que se robe un bien público, hay que darle cárcel y tiene que pagar. Y si tiene una compañía que le compró esos cables, también hay que multarla a ella. O sea, no es posible tener esos cables Claro. en la autopista. Entonces, si lo hacemos en la ciudad, Sí. tú no te imaginas. O sea, Sí, lo que pasa es que pero eso no es lo correcto. No, porque genera muchas pérdidas y muchas interconexiones ilegales. Entonces, con la compañía de telefónicas hay que llegar a un acuerdo, porque ellos siguen instalando tuberías aéreas, ¿entiendes? Entonces, hay que llegar a un acuerdo para comenzar a soterrar esas líneas, ¿entiendes? Sí, porque sí, eso sí. también fibra óptica y todo eso, porque realmente eso tiene la ciudad. Que la ciudad de Santo Domingo es una ciudad muy bonita porque ha crecido verticalmente, pero tú no la notas. Porque cuando tú vas a ver un edificio lo que está lleno de cables, ¿entiendes? Pero no solamente por la belleza, Jacobito, sino es por el aspecto que te dije de robo y de pérdida increíble de esa energía que llega. No, eso es un tema que hay que hablarlo a Pero profundidad. es parte del problema también de la infraestructura de la ciudad. A profundidad. Mira, otro tema es las vías de comunicación. Mira, el país tiene una buena red de vías de comunicación. Ahora bien, faltan unas vías que son fundamentales. Para mí, esa autopista del Ámbar a través de la alianza público-privada es fundamental, de Santiago a Puerto Plata. Pero también hay otra vía que es otra carretera que es importantísima, que es la carretera Puerto Plata, Montecristi por la costa. Mira, ahí se pueden desarrollar 100 hoteles, porque ese litoral es bellísimo. Ahí están los manglares, ahí están los 7 Cayos, ahí está Cayo Arena, ahí está Playa Popa, ahí está Playa del Morro, ahí está Punta Rusia. Señores, eso es hermoso. Se dice que se está planificando una inversión extranjera para hacer un aeropuerto. Eso fuera una bendición. Claro. Porque si se hacen los hoteles y se hace esa carretera, una especie como de infratur en esa franja completa donde vamos a interactuar con esa parte natural que son los manglares, donde la gente puede hacer turismo ecológico, pero además la producción de las 4 provincias de la línea noroeste, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi y también de Santiago, se van a vender en esos hoteles. Va a haber mucho empleo, va a haber ¿y cuántos kilómetros son?
101 kilómetros. Se pone una vía y se hacen el detalle de las infraestructuras que se necesitan de 4 carriles, porque yo no creo en vías de 2 carriles. No. Eso es obsoleto. Y peligroso, es peligroso también. Peligroso. Como es la vía de Macao, Miche y Sabana de la Mar. Hay que aumentarla a 4 carriles. Eso es importantísimo que se haga. Pero también hay que darle un mantenimiento profundo a la autopista del Coral. Hay que terminar el mantenimiento de la autovía del Este. Pero además hay que hacer el bulevar turístico del Caribe, que es de Asua hasta lo que se llama la playa Caobita. Y se hace un desarrollo turístico ahí importantísimo. Es importantísimo que eso se haga. Y en la frontera hay que hacer la carretera nuestra que siga con el muro. ¿Me entiendes? Que continúe con el muro para darle más seguridad a los que van a dar vigilancia a esa área. Nosotros estuvimos hoy, en este fin de semana, estuvimos en Montecristi y fuimos a ver el muro, que no habíamos ido a verlo, y vimos como le dicen, el mojón, el triángulo cero de Dajabón, Montecristi, donde comienza nuestro país y termina Haití. Entonces, pero además de eso, mira, hay vías que son fundamentales también. ¿Cuál? La entrada de San Francisco de Macorís es una entrada de 4 vías. Esa es muy peligrosa. 2 vías, no tiene luz. Entonces hay que poner 4 vías para hacer esa parte. Y terminar la autopista Duarte de una manera ya completa. Hay que hacer todas las variantes para salir de las ciudades y que la gente no tengan eso. En San Francisco de Macorís, terminar la circunvalación, terminar la circunvalación de Moca, hacer una circunvalación en Salcedo, Villatapia y Tenares. ¿Me entiendes? O sea, hay que hacer todas esas cosas. Y la ampliación también de lo que es el bulevar turístico del Atlántico para llegarlo hasta lo que es La Galera. La Galera. Y Playa Rincón. Y Playa Rincón, donde hay, creo que son 1000 habitaciones hoteleras que se están construyendo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es importantísimo para el país. Las vías de comunicaciones son vitales para el país, pero necesitamos que haya recursos que fueron a veces por sobrevaluaciones en obra, por deudas administrativas ilegales que se hicieron y por estafa al gobierno, los recursos que eran para esas vías se fueron. Se diluyeron. Y entonces eso es importante que la gente sepa para qué se necesita la reforma fiscal, por qué es necesario hacer todas esas cosas, y eso necesita recursos. No es lo mismo que el tema de los puentes. Señores, aquí falta el puente de la avenida George Washington a la avenida España para hacer una vía expedita para salir rápidamente. Pero también se necesita el puente desde el Ensanche Osama a Guachupita para hacer un puente paralelo al Juan Bosch, desde la calle José Cabrera a la calle Manuela 10, y tener un desahogo y que las personas que vengan de Santo Domingo Este a la capital tengan un tránsito más fácil y más rápido, para que en vez de durar 1 hora a las 7 de la mañana o tener que levantarse a las 5 de la mañana para llegar a su trabajo, puedan hacerlo de una manera más expedita, teniendo ya el puente de la George Washington con Avenida España, el puente de la bicicleta, como lo dicen, el puente Duarte, el puente Juan Bosch y el puente que una a
el ensanche Same con Guachupita. Pero también hay otro puente que es, ya el presidente dijo que de los recursos del acuerdo con los franceses del aeropuerto se va a hacer el puente de la Ortega y Gasset al Mirador Norte para darle también un respiro a la avenida Hermana Mirabal desde el puente Jacinto B. Peinado, donde estaba la cementera antes. Y ahí se distribuyen o para la Hermana Mirabal o para la Jacobo Magluta. Pero además de eso, además de los puentes, se necesitan los elevados. El elevado de la Colombia con Jacobo Magluta. El elevado de la Avenida de los Ríos con la Colombia. El distribuidor y el elevado o túnel que se vaya a hacer en el Isabel Aguiar hacia la 6 de noviembre. O sea, esas cosas hay que hacerlas. En Santiago hay que hacer varios elevados. En Santiago hay que hacer 2 puentes también para la conectividad de Santiago. O sea, hay que hacer, son muchas inversiones y es importante que sepa las personas qué se necesita. Después hablaremos más de otros temas de salud, temas de educación, temas de infraestructura institucionales que hay que hacer y lo hablaremos en el próximo segmento con Diógenes Peña aquí comentándolo en Construir con Luis. Para mí es muy significativo estar aquí en Montecristi. Lo que nos convoca aquí a nosotros es agradecerle a ustedes ese trabajo que ustedes hicieron para que el triunfo del Partido Revolucionario Moderno y de nuestro presidente en la región se diera. A quien queremos agradecer infinitamente a usted, ingeniero Jacobo, por dar la cara luego de un triunfo, cosa que nunca yo lo había visto luego posterior a un proceso político de un dirigente dar las gracias hacia las personas los cuales han trabajado para un proyecto político y se haya obtenido el triunfo.